A ver acá. Pregunta 37. Vamos a hablar ahora de absorción básicamente. Ya de absorción. Los carbohidratos, digestión y absorción. Carbohidratos son digeridos inicialmente en el intestino gracias a la acción de la amilasa. La amilasa actúa sobre la amilosa reduciendo a dextrinas límites. Los carbohidratos son absorbidos por los enterocitos como monosacáridos. Lactasa convierte la lactosa en 2-galactosas. Arroz con pato, ¿no es cierto? Si ustedes se dan esas preguntas largas después de 2 horas de clase, ya no da ganas ni de leer, ni siquiera de analizarlas. Ok, entonces la respuesta de esta pregunta la vamos a analizar después de explicación. Vamos a ver que acá la respuesta es la C. Los carbohidratos son absorbidos por los enterocitos como monosacáridos. Esto quiero que se graben bien en la cabeza. Primero, para explicarles, los carbohidratos de la dieta generalmente está dado por almidones. Si les preguntan entonces cuál es el mayor carbohidrato de la dieta, no respondan papa. Ya, pero la papa contiene almidón, obviamente, y el almidón es lo más importante dentro de los carbohidratos. También existe sacarosa, también existe lactosa y la fibra dietaria, que es variable. Entonces, el almidón es el carbohidrato más importante de la dieta. ¿De acuerdo? Doctores, esto es importante para empezar a entender lo que es digestión de carbohidratos. Es muy sencillo. Primer punto, y es la respuesta a la pregunta que habían visto anteriormente. El carbohidrato, para que pueda ser absorbido, tiene que sí o sí ser convertido a un monosacárido, es decir, tiene que absorberse como glucosa o como fructosa, ¿de acuerdo? O como galactosa, pero tiene que ser un monosacárido. No hay manera de que entren 2 glucosas juntas o 3 glucosas juntas, no hay manera de que pase eso, no hay manera. Y ahí van a entender una patología que es muy hablada frecuentemente, que es la intolerancia a la lactosa, ¿no? En un momento van a entender por qué pasa eso. Recuerden que de los almidones existen 2, la alfa-amilosa y la amilopectina. Son los 2 tipos de almidones. ¿Para qué me sirve entender todo esto? Recuerden que los almidones están formados por cadenas de glucosa, cadenas de monosacáridos, ¿no? La alfa-amilasa actúa, para empezar, ¿dónde? En la boca. La amilasa también existe en la saliva, se llama amilasa salival o llamado también tialina, ¿no es cierto? Si bien es cierto que la alfa-amilasa es producida fundamentalmente en el páncreas, el inicio de la digestión de carbohidratos arranca con la saliva, con la producción de alfa-amilasa. Aquí es donde ocurre esto, miren. La alfa-amilasa de la saliva degrada esta amilosa en cadenas mucho más pequeñitas. Cuando son 3 se llamará maltotriosa, cuando son 2 se llamará maltosa. ¿Así puede ser absorbido en el enterocito? No, jamás, no puede ser absorbido así. Esta estructura, que tiene un enlace acá, le llaman alfa 1,6. Todos los enlaces de acá, los lineales, son alfa 1,4, por si acaso quieran saberlo. Este enlace de acá se llama alfa 1,6. Este alfa 1,6 la amilasa no puede degradar, ya no puede degradarlo. Por eso forman unas estructuras generalmente diferentes, conocidas como alfa-dextrinas límite o como dextrinas límite. ¿Así se puede absorber en el intestino? No. Entonces, este es el principal producto de la digestión de los carbohidratos, empezando en la boca, en la parte salival. Reducirse a maltotriosa, maltosa o a dextrinas límites. ¿De acuerdo? Así va a llegar prácticamente hasta el intestino. Veamos. En el borde en cepillo, es decir, en los enterocitos que tienen las microvellosidades así, existen muchas enzimas. La maltasa, la lactasa, la trealasa, la sucrasa, la alfa-dextrinasa. A ver, se supone que estas enzimas van a agarrar y van a digerir prácticamente esos carbohidratos que quedaban reducidos en sí, que fueron inicialmente reducidos o digeridos en la boca. Sencillo. La maltasa, ¿sobre quién actuará? Sobre la maltosa. La lactasa, sobre la lactosa. La trealasa, sobre la trealosa. La sucrasa, ¿sabe? La sucrosa,
y la alfa-dextrinasa sobre las alfa-dextrinas límites. O sea, aprenderse las enzimas del borde en cepillo no es un problema, no es un problema. Lo que me interesa que conozcan es esto. Este es el enterocito. Estas son las microvellosidades o lo que conocemos como borde en cepillo en sí. Oligosacaridasas es el nombre que llevan las enzimas del borde en cepillo. Por ejemplo, y voy a empezar con el producto más importante porque produce una patología importante. La lactosa que es el producto que contienen los productos lácteos, está compuesto por una glucosa y una galactosa. ¿De acuerdo? La lactosa tiene glucosa y tiene galactosa. La lactosa tiene que ser digerida, degradada por la enzima lactasa, para que eso se divida en glucosa y galactosa y de esa manera recién poder entrar dentro del enterocito. Si no, se va a producir la enfermedad que ustedes conocen como intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, entonces, ¿qué es? Es simplemente el déficit de esta enzima llamada lactasa. Una persona la puede adquirir con el tiempo. Por consiguiente, la lactosa, que está compuesta de glucosa y galactosa, no va a poder ser absorbida dentro del enterocito. ¿Qué va a producir entonces? Va a producir un ambiente hiperosmolar y produce una diarrea osmótica, jala agua y eso produce diarreas. La lactosa la degradan más allá las bacterias y microorganismos y al degradar esto produce distensión, malestar, el bloating que le conocen, ¿no? Y ese meteorismo que ocasiona esto. Entonces, ya tienen ustedes la explicación clara. El motivo entonces por el cual hay intolerancia a la lactosa es básicamente porque es un defecto que se adquiere con el tiempo por la déficit de esta enzima llamada lactasa. A partir de eso ustedes pueden deducir fácilmente el otro. La sucrosa, por ejemplo, contiene glucosa y fructosa. De por sí sucrosa no se puede absorber entonces, ¿no? Tiene que ser reducida por la sucrasa para dividirse en glucosa y fructosa y recién así puede entrar dentro del enterocito. ¿Recuerdan la maltotriosa que eran 3? O la maltosa, eso está formado por glucosas. La maltotriosa son 3 glucosas, la maltosa son 2 glucosas. Entonces, la maltasa, que es la enzima en sí, tiene que degradar eso en glucosas para que estas puedan ser absorbidas. Sencillo. No hay otra manera de que el enterocito pueda absorber esto si no es como un monosacárido, es decir, como glucosa o como fructosa o como galactosa. ¿De acuerdo? Esto es un poquito más complejo, pero no quiero que lo olviden. Y acá iba donde les mencionaba uno de los mecanismos por los cuales entra el sodio dentro de la célula. Pero acá me interesa que sepan cómo entra la glucosa dentro del enterocito. La glucosa necesariamente tiene que entrar por este cotransporte con sodio. Glucosa tiene que entrar cotransportado con sodio. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? Esa es la manera como se absorbe la glucosa, con un cotransporte con sodio. No les van a preguntar cuál es el transportador en sí, pero es este SGLT1. No suelen hacer preguntas. ¿Qué significa? Sencillo, transportador sodio-glucosa del tipo 1. El nombre es sencillo, ¿no? Si ustedes recuerdan, SGLT1 es sodio, glucosa, transportator, tipo 1. Nada más. Entonces, para que lo recuerden, cotransporte con el sodio. ¿De acuerdo? Para que esta glucosa que ya entró dentro del enterocito pueda salir hacia la circulación y poder ser utilizada como energía, sale a partir de este transportador, conocido como GLUT. Va a ser importante porque los GLUT se ven alteraciones, van a ver cuando hagan la parte de endocrino, van a ver los GLUT 2, los GLUT 4, el GLUT 5. El GLUT 2 es el transportador único de glucosa, de tipo 2, eso significa GLUT 2. Entonces, entra a la célula enterocito a partir del SGLT1 por cotransporte con sodio y sale a la circulación, o entra a la circulación en este caso, con un GLUT 2. ¿De acuerdo? Esa es la manera como se adquiere la energía a partir de los carbohidratos. Se preguntarán ustedes si la fructosa hace lo mismo. Y puede ser un factor confusor. Recuerden que solamente se absorbe como monosacáridos.
glucosa y galactosa entran a través de lo que conocemos como SGLT1, pero la fructosa entra a través del GLUT5 y no necesita cotransporte con sodio, ¿ya? Entra a través del GLUT5 y se va también a la circulación a través del GLUT5, ya, solamente para que lo tengan en consideración. ¿Hay alguna diferencia entre estos? Sí, pues que el GLUT5 es un receptor saturable, es decir, uno generalmente si consume mucha fructosa, también le va a dar distensión, se va a llenar, se comen marshmallows, por ejemplo, se llenan de fructosa, de caramelos en sí, les va a dar distensión abdominal, les puede dar incluso hasta diarrea. ¿Por qué? Porque se satura el GLUT5, y se satura, ya no se absorbe fructosa y eso pasa de largo, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos por el cual no se puede adquirir mucha energía a partir de la fructosa, sino solamente a partir de la glucosa y de la galactosa. Una pregunta fácil. Pepsina es producida por las células parietales, es producida por las células principales, interviene en la digestión de grasas, se origina a partir del zimógeno llamado pepsinógeno, se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas. A ver, lean bien porque esto ya no pueden fallar ya. Si te responden mal me voy frustrado de acá. A ver, alguien por ahí dijo la E. D. Claro, obviamente les dije que se originaba a partir de un zimógeno llamado pepsinógeno. Ahora, les decía mencionar un momento, por favor, no confundan el hecho de que se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas. ¿Quién es el que se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? El pepsinógeno, no la pepsina. A veces es un confusor eso. El pepsinógeno se une al ácido clorhídrico y recién ahí forman la pepsina, que es la que actúa para las proteínas. ¿De acuerdo? No confundan siempre eso. Ya saben que es producida por las células parietales, ¿no? No por las células, perdón, por las células principales. ¿Es producida por células principales o no? No, ese es el pepsinógeno, ¿no? Entonces ese es claro, son factores que pueden confundirlos, no confundan pepsinógeno con pepsina. ¿Interviene en digestión de grasas? No, es en digestión de proteínas. No olviden este detalle, pepsinógeno, para que se convierta en pepsina tiene que estar en un medio ácido. El medio ácido generalmente tiene que tener un pH entre 1.8 y 3.5, promedio un pH de 2. Solo así el pepsinógeno se convierte en pepsina gracias a la acción del ácido clorhídrico, ¿ya? Esto ya lo han visto, es el video que les había mostrado. Es el video que les mostré. No olviden las proteasas pancreáticas nuevamente, no olviden eso. Las proteínas, acá vamos a hablar solamente de digestión de proteínas, es importante que lo sepan. Para empezar, las proteínas, ¿dónde arrancan su digestión? En la saliva, en la boca. Esta arranca en el estómago y básicamente arranca por esto, ¿no? Básicamente arranca por esto, porque el pepsinógeno tiene que convertirse en pepsina, ¿no? Ahí es donde arrancaban los carbohidratos, su digestión, arrancaban normalmente en la boca, ¿no es cierto? Entonces ese es un primer punto para empezar a diferenciar. No olviden eso. Entonces el estómago es el órgano donde arranca normalmente la digestión. Y acá también, para los que no lo han visto al inicio, células parietales, células principales. Las células principales son las productoras de pepsinógeno. Las células parietales productoras de ácido clorhídrico se juntan y recién forman pepsina. Y la pepsina finalmente es la que va a actuar sobre las cadenas que ustedes ven acá de proteínas, ¿no? Para formar ¿qué? Dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, oligopéptidos. Retengan eso porque esto me interesa para que sepan. Una vez que tengan los dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, actúan las proteasas pancreáticas. ¿Cuáles serán estas?
las endopeptidasas, tripsina, quimotripsina y elastasa, y las exopeptidasas, carboxipeptidasa A y B. Y recién así actúan sobre las enzimas del borde como enzimas por fuera del enterocito para poder absorber las proteínas. Ahora, ¿recuerdan ustedes que los carbohidratos solo se absorbían como monosacáridos? En este caso las proteínas sí pueden ingresar en el enterocito como dipéptido, como tripéptido o incluso como oligopéptido. Sí pueden ellos, ¿ya? Acá está la explicación de eso. Los dipéptidos o tripéptidos pueden ingresar junto con un hidrogenión a través de este receptor, que no es pregunta nunca de examen, es el PEP1, solamente se menciona. Y quiero que retengan algo más. Entran como dipéptidos y como tripéptidos, sí, como tetrapéptidos, como oligopéptidos, como lo que quieran, y dentro del enterocito existen peptidasas, también hay peptidasas. Y lo que hacen es reducirlo en péptidos más pequeñitos o en aminoácidos, que es su unidad fundamental para que éstas puedan entrar recién al torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo la comparación con carbohidratos, el carbohidrato solo es como monosacárido. ¿De acuerdo? Y las proteínas sí pueden entrar como oligopéptidos en sí. Todo el chamullo que les he metido está en este gráfico. Así que ahorrando. Digestión de proteínas arranca en el estómago a partir de la pepsina. La pepsina convierte las proteínas en polipéptidos o aminoácidos. Luego actúan sobre ellas las enzimas pancreáticas, las proteasas, y llegan al intestino como oligopéptido o aminoácidos. Así pueden ser absorbidos como dipéptidos, como tripéptidos, ¿de acuerdo? Dentro del enterocito. Aquí existen peptidasas pequeñas que también degradan estos aminoácidos o simplemente lo terminan absorbiendo como dipéptido o tripéptido. Así pasa esto a la circulación sanguínea. ¿De acuerdo? Ya saben entonces cómo las proteínas normalmente llegan a la circulación sanguínea. Y con esto voy a terminar la clase, porque estas tres preguntas son básicamente de digestión de grasas. La digestión de grasas se inicia con la acción de la lipasa a nivel de... A ver, ¿me habré equivocado? Doctores, ¿existe lipasa lingual? Sí, existe lipasa lingual. ¿Existe lipasa gástrica o no? Sí, existe lipasa gástrica. Existe lipasa lingual, lipasa gástrica y existe lipasa pancreática. ¿Recuerdan la pregunta que les he hecho? ¿Dónde se producía la lipasa? Y la respuesta era epitelio, no era en epitelio ovárico, pero sí era en varios otros lugares, ¿no? Entonces tengan un poco en consideración la ubicuidad que tiene un poco la lipasa. Esta arranca en la boca porque sí existe lipasa lingual, pero obviamente no es una digestión muy marcada, que digamos, ¿no? Realmente la digestión de proteínas arranca fundamentalmente, o sea, arranca en boca, pero es fundamentalmente a nivel intestinal, ¿no? Los productos de la digestión de las grasas pasan a la circulación linfática mediante... Aquí van a entender la última diapositiva. Siempre la pongo pesado para terminar de liquidarlos. Acá sí, es que la digestión de grasas no es tan fácil como la digestión de proteínas y la digestión de carbohidratos. Ahora les voy a mostrar un gráfico de cómo se produce. La respuesta es exocitosis. La respuesta es exocitosis, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar cómo es esto, no se preocupen. La última pregunta es, ¿cuál es el mayor componente de los kilomicrones? Fosfolípido, triglicérido, colesterol, apolipoproteínas o carbohidratos. Listo, por descarte será triglicérido, pero ahorita van a ver que puede contener cualquiera de ellos. Y ahora lo que quiero es mostrarles la digestión de grasas en sí. Lípidos, la digestión de lípidos tiene fases: emulsificación, hidrólisis, micelización, absorción y resterificación. Quiero que vean cómo es esto. Doctores, primer punto. La principal grasa de la dieta son los triglicéridos. En nuestra dieta son los triglicéridos. ¿Por qué está compuesto un triglicérido? Por ácidos grasos, que ven ustedes acá, y por un glicerol. 3 ácidos grasos y un glicerol, por eso se llama triglicérido, ¿ya?
¿Qué hace la lipasa? La lipasa lo que hace es degradar esos triglicéridos en dos, en un monoglicérido, y separa los ácidos grasos como ácidos grasos libres. Esa es la función de la lipasa, reducirlo. Así se absorbe en el intestino. ¿Cómo que se absorben las grasas en el intestino? Sí, sí se absorben como estas. Van a ver ahora cómo es la digestión cómo es la absorción de grasas en un momento. Primero retengan este pequeño detalle. Lipasa actúa sobre los triglicéridos. No olviden que actúa siempre con una colipasa. ¿Ya? Lipasa y colipasa. ¿Por qué? Porque la lipasa puede ser degradada fácilmente. Entonces, si tenemos colipasa, no se degrada y recién puede actuar sobre los triglicéridos de manera adecuada. ¿Qué es una emulsión? Normalmente el agua y el aceite del agua y las grasas no se pueden mezclar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que absorber de alguna manera las grasas, entonces va a producirse lo que conocemos como emulsión. La emulsión es simplemente reducir el tamaño de las partículas de grasa a un compuesto tan pequeño que puede ser miscible o mezclable realmente con el agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién cumple esa función de emulsificación? El estómago fundamentalmente, ¿no? Con los movimientos y contracciones que tiene para poder reducirlo a partículas más pequeñas, igual que el intestino. Entonces, van a llegar recién al intestino partículas pequeñas de grasa gracias al movimiento peristáltico que tiene estómago e intestino. Eso es una emulsión. Miren este video. Ay, no hay el video, qué penita. Es rico. A ver, vamos a ver si lo puedo sacar en un momento, pero se los voy a mostrar en un momentito. Ahorita les voy a mostrar el video, por si no me van a entender bien eso, es un poco complicado. A ver, habíamos quedado entonces en que la emulsión agarra y se reduce en partículas pequeñas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en el intestino una vez que llegan estas partículas pequeñas de grasa? Se va a producir el estímulo de la colecistoquinina. ¿Recuerdan que las grasas estimulaban la producción de colecistoquinina? ¿Para qué? Para que contraiga la vesícula, se abre el lodi y salga ¿qué? Salga bilis. ¿La bilis qué contiene principalmente? Agua y sales biliares. ¿Qué es lo que hacen los ácidos biliares en este caso? Agarran y encapsulan a los triglicéridos y forman ¿qué? Las micelas. Esa es la fase de micelización, ¿ya? Entonces, esas micelas sirven como ¿qué? Como un transportador, es decir, arrastran los triglicéridos hasta acá, hasta el borde en cepillo, hasta la parte intraluminal. Simplemente acá llegan todas esas estructuras llamadas micelas, ¿de acuerdo? Muy fácil hasta ahí, ¿no es cierto? Una vez que llega acá las micelas, ¿qué pasa con esas micelas? Hagan de cuenta, imagínense cómo rompen ustedes un huevo. Tienen el huevo, hagan de cuenta que la micela es un huevo, la cáscara dura y la yema de adentro son los triglicéridos. Para poder sacar los triglicéridos tienes que romper la cáscara y abrirlo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre con la micela. Tiene que separarse el ácido biliar que está externo en la micela y tiene que soltar los triglicéridos acá. ¿Qué pasa con los ácidos biliares que se separaron de los triglicéridos? ¿Dónde van? ¿Dónde iban? Así es, por transporte activo se llegan hasta el ilion y se regresan. Circulación enterohepática. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos uniendo bien las cosas. ¿Qué es lo que ha quedado acá? Los triglicéridos. ¿De acuerdo? ¿Quién actúa acá? ¿Qué productos de digestión? Sería la lipasa y la colipasa. ¿En qué convierte la lipasa y la colipasa los triglicéridos? ¿Recuerdan el primer gráfico? Lo convierte en ácidos grasos y monoglicéridos. Así llega a pasar dentro del enterocito. Pasa como ácido graso, pasa como monoglicérido y se unen a otros productos como los fosfolípidos, etc. ¿De acuerdo? Así llegó acá, ya está dentro de la célula nuestra grasa. Acá no es tan fácil.
y llegaron acá al retículo endoplasmático liso, a esta parte en azul. Acá ocurre el otro fenómeno conocido como reesterificación. ¿Qué es reesterificación? Ese monoglicérido y esos ácidos grasos que fueron inicialmente rotos fuera de la célula se vuelven a juntar y forman de nuevo lo mismo, forman de nuevo triglicéridos. Es decir, tanto trabajo para eso, sí, pues tanto trabajo para eso. Nuevamente se formaron los triglicéridos acá. Pero ahora viene lo bonito. A esos triglicéridos se le juntan esteres de colesterol, se le juntan fosfolípidos, y de acá del retículo endoplasmático rugoso van a salir apoproteínas. Y las apoproteínas van a ir a este retículo endoplasmático rugoso y todas se juntan, triglicéridos, esteres de colesterol, fosfolípidos y apoproteínas, y forman una estructura que se llama quidomicrón. Y ahí se formó el quidomicrón. El quidomicrón acá está representado por estas bolitas amarillas. El quidomicrón llega acá al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi forman vesículas, simplemente forman vesículas, es decir, se encapsula todo eso en vesículas para poder ser transportados y salir a la circulación por exocitosis, y esto se llama exocitosis, es decir, la vesícula que se abre y suelta los quidomicrones. La otra diferencia con carbohidrato y con proteína es que carbohidrato y proteína pasan a la circulación sanguínea. ¿Esta dónde pasa? A la linfa, al sistema linfático, no va a la circulación sanguínea directamente. ¿De acuerdo? Esa es la digestión de grasas, un poco más compleja, y se los explico rápidamente nuevamente. Luego de la ebullición, llegan acá los triglicéridos, salen los ácidos biliares, y los ácidos biliares se encapsulan, ¿no? Encapsulan acá a los triglicéridos, forman las micelas. Las micelas actúan como transportador hasta acá, hasta que llegue a la parte del borde en cepillo. Aquí tienen que separarse los ácidos grasos, en sí los triglicéridos, ácidos grasos y los ácidos biliares, y los ácidos biliares tienen que irse hasta el ilion para ser reabsorbidos por circulación enterohepática. Los triglicéridos que quedan libres acá son digeridos ¿por quién? Por la lipasa y la colipasa, para que formen monoglicéridos y ácidos grasos, así ingresan a la célula. En el retículo endoplasmático liso ocurre la reesterificación, se vuelven a juntar, se le une las apoproteínas, se le unen esteres de colesterol, se le unen fosfolípidos y forman quidomicrones. El quidomicrón pasa al aparato de Golgi, se forman las vacuolas y por exocitosis es transportado fuera hacia la linfa. Esa es la digestión de grasas. Con eso es un golpe a la cabeza a las últimas horas. A ver si funciona esto. Esto que van a ver ustedes acá es este es el retículo endoplasmático, ¿ya? Ese es el retículo endoplasmático. Miren, esa es la apoproteína producida en el retículo endoplasmático. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Van a ver ahora ustedes. Esa apoproteína va a ir junto con el aparato. Se los explico un poco más fácil para que retengan. Esto que está acá ya está reesterificado, es decir, ya es el triglicérido formado nuevamente dentro de la célula. En el retículo endoplasmático rugoso se forma la apoproteína B, y esa va a pasar ¿a dónde? Va a pasar al aparato de Golgi, ¿no es cierto? Para formar las vacuolas. Acá ya está formado como quidomicrón entonces. Acá en el aparato de Golgi se forman las vacuolas, estas son las vacuolas, acá están los quidomicrones, y este proceso de ruptura y salida se llama exocitosis. ¿Ya? Y esto pasa al sistema linfático, no olviden, no pasa a la circulación normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este último video es solamente, hoy la tía que se cruza. Este es cómo se ve un quidomicrón. Esto es un quidomicrón. Para que ustedes vean, esto es un quidomicrón. Estas estructuras que ustedes ven acá como gusanitos son las apoproteínas. Son las apoproteínas. ¿De acuerdo? En este video lo que van a ver es básicamente cómo está conformado un quidomicrón por dentro. ¿Ya? Y van a ver que en la parte interna están los triglicéridos, que es lo que les había mostrado inicialmente. Parte interna, triglicéridos. Los esteres de colesterol que caen así como granola encima. Nada más, ¿no?
Ahora van a ver a los fosfolípidos donde terminan en un momento. Una vez que tienen la parte interna, acá está el colesterol libre, también hay colesterol libre. Estos son los fosfolípidos, ¿no?, que envuelven prácticamente a todo el kilomicrón, y finalmente la apoproteína B. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que engloba realmente eso. ¿Qué similitud tiene esto con esto? Tiene funciones, ¿no es cierto? Las funciones principalmente de la apoproteína son ensamblaje, la integridad estructural de estos kilomicrones, activadores de enzimas y receptor de ligando. Entonces, simplemente todo eso. Esto es lo que quiero que vean. Normalmente el HDL, el LDL, el IDL, el VLDL, que son los colesteroles conocidos por todos ustedes, tienen estructuras semejantes a los kilomicrones. Semejantes. ¿En qué varían? En el tipo de apoproteína que hay, en la cantidad de colesterol, en la cantidad de fosfolípidos, etcétera, etcétera. Y el kilomicrón obviamente es la estructura mayor, la más grande de todas. ¿De acuerdo? Doctores, esa es la digestión y absorción de grasas. Espero que la clase haya sido básicamente de su agrado. Por lo menos he tratado de hacerlo no tan pesada la parte fisiológica, como comprenderán, es una parte muy molecular a veces por momentos. Creo que hemos acabado exacto.